¿Todos me ven? ¿Todos me escuchan? ¿Todo está bien? Bueno, cualquier cosa me avisan. Yo sigo admitiendo, estamos y 4 recién, por lo menos en mi pantalla. Espero un minutito más. Bueno, otro, a ver, para promocionar el final de epistemología. Espera un poquito que me fijo en las correlatividades, me matas. Espera un poquito, ¿eh? Ahora vamos a hablar de eso, pero sí, según tengo entendido, ustedes tienen que tener rendido epistemología para rendir lógica y tienen que tener rendido epistemología y lógica para dar metodología, ¿no es cierto? Ese es el enganche de las correlatividades, pero todas esas cosas pregúntenlas en secretaría siempre, porque por ahí nosotras, lo que es administrativo, a veces les decimos y está desactualizado, siempre corroboren con Lucila, con Laura creo que está, ahora también, porque si no puede haber errores y se llevan la sorpresa después, ¿sí? Según tengo entendido, sí, es así como vos decís. Sí, tenés que tener rendida primero epistemología para poder presentarte en lógica y estas 2 de este año para metodología, que creo que tienen el segundo año es metodología. ¿Sí? ¿Nadie sabe? Yo no tengo mi programa, sí, están enganchados. En lo posible quiero ver sus caritas, sus caras, ya que no nos podemos ver en el aula, al menos que queden, digamos, ustedes verán que yo me estoy tomando un tecito, así que podemos hacerlo de manera informal, ¿no? Es la presentación de una materia. La idea es que vamos a trabajar muy parecido a como trabajamos en epistemología. Esta vez me tienen a mí y a Carmen Cincunegui, que es otra profesora que va a aparecer hacia la clase 3, 4, donde empecemos a ver algunos trabajos prácticos de lógica formal, que ahora les voy a explicar. Ella está a cargo de la comisión D, pero en este caso está solo a cargo de una comisión, y yo estoy a cargo de 3 comisiones. Estando también siendo la profesora titular, en este caso de la materia, como en epistemología lo fue Sandra. Entonces, bueno, un poco a mí me toca coordinar todo y tengo más carga horaria, no más cargas, ¿sí? Además más carga. Pero bueno, un poco estamos articulándola sobre la marcha, como hicimos con la profesora de epistemología, entonces sepan entender que por primera vez van a recibir una cátedra unificada, una cátedra articulada entre 2 docentes, y estamos viendo la mejor manera de presentárselas. Nuestro horario va a quedar en clases sincrónicas, que a veces vamos a tener de esta manera, y otras veces simplemente van a recibir video, el PDF con la lectura y un trabajo práctico, es decir, cuando sea necesario nos vamos a encontrar así, cuando no sea necesario ustedes van a ir trabajando solos hasta que después coordinemos otra clase sincrónica en que nos podamos ver, más que el cuatrimestre pasado, ¿sí? Ahora que estamos más, que bueno, un poco el año pasado, fuimos haciendo lo que pudimos, y yo creo que este cuatrimestre ya estamos todos, inclusive ustedes, bastante más tranquilos con las modalidades y con los tiempos y cómo trabajar entre todos, ¿sí? Es decir, de manera asincrónica va a permanecer siempre lo mismo. Ustedes van a recibir un video, van a recibir hoy el programa de la materia, en que ahora les voy a detallar un poco, van a recibir el PDF de una primera lectura para esta semana, y
y dentro de ese PDF hay un trabajo práctico. Por supuesto, yo les estoy diciendo algo de manera fuera de calendario, porque ustedes ya lo recibieron, ustedes entraron a una comisión única, ¿sí? Pero ustedes no tuvieron la clase introductoria, se quedaron sin la clase de la semana pasada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, todo esto que yo les digo, ustedes ya lo vieron, muchos de ustedes, y si no lo vieron, lo tienen en el aula virtual, ¿sí? Pero digamos que oficialmente hoy lo reciben, les cuento cómo va a ser, ¿sí? Entonces, nos vamos a ver frecuentemente de manera sincrónica si ustedes van despejando dudas o me hacen preguntas, digamos, en base a las lecturas que ustedes ya hicieron, al video que ya vieron, ¿sí? O sea, va a ser como una ayuda para ustedes, para que ustedes puedan, en clases de síntesis, podamos poner cosas en común. En esta oportunidad lo que yo propongo es darles una introducción, que se lleven una idea de qué es la materia, de qué se va a tratar, cuáles son los objetivos, y vamos a ir un poquito por el programa contándoles los contenidos, contándoles yo los contenidos, y después les voy a proponer esa modalidad de examen que va a ser muy parecida a la de epistemología, es decir, 2 parciales con sus recuperatorios respectivos, tienen acceso a la promoción, los que superan el 7, y un trabajo de investigación final. ¿Sí? Los parciales se aprueban con un 4 equivalente al 60% de la materia. ¿Sí? Todo ese tipo de cosas que bueno, por ahí a ustedes les interesan para organizarse. Hasta la semana pasada no teníamos fecha, es decir, los alumnos de comisiones A y B todavía no recibieron fechas de parciales. Ahora hay fechas tentativas, así que ya les puedo alargar un poquito las fechas para que se organicen, para prepararse para los parciales, ¿sí? Ya hoy. Pero, bueno, estén atentos si se corre una o porque estamos todavía en proceso de revisión de fechas, pero probablemente estas sean las fechas que ahora les voy a dar, que queden. Entonces, ¿habido lógica en el secundario? A ver, cuéntenme si alguno tuvo la experiencia de ver lógica, argumentación del discurso, teoría de la argumentación, no sé. ¿No? ¿Ninguno? Nadie de todos los que somos 35. No, 43 ahora. No, nunca. Bueno, nunca vieron lógica. ¿Qué tal? ¿Quién ¿Cómo me estás? dice hola? Antonella. Sí. Sí, te veo. Yo estuve en el profesorado. Ah, ¿vos venís de Juan, Antonella? Vengo del Juan, sí. Bien. ¿Cómo es tu apellido que no lo detecté acá en el...? Finir. Está bien, vos sos del grupo de los que ya hicieron un profesorado. Exacto, sí. Perdón, bueno, yo también. Sí, bueno, con alguno de ustedes no sé si hablé por el tema de que querían rendir una equivalencia. Bueno, generalmente cuando vienen de los profesorados, a veces se les hace rendir unas equivalencias, digamos, a través del trabajo de investigación y no que rindan toda la materia, pero tengo que ver el programa, ¿sí? Porque en este caso es una licenciatura. Por supuesto, la intención es que vayan más profundo los temas, a pesar de que ustedes ven capaz que en la grilla, uy, esto ya lo vi, sí, esto, razonamientos, por supuesto, la parte, digamos, más, el ABC de la lógica, que se la tengo que dar a todos, pero bueno, siempre la materia en la universidad supone una mirada distinta, ¿no? Orientada a la investigación. Entonces van a de alguna manera cerrar otro relato en torno a la que tuvieron los años anteriores, ¿no? Como me decían, claro, sí, vimos los mismos temas, pero lo vimos muy diferente, ¿no? Como fuimos hacia otros lugares desde esta cátedra. Yo se los dejo a su criterio, me pueden mostrar el programa, podemos verlo, pero Buenísimo. bueno, siempre les comento eso. Gracias. Acá estamos en una licenciatura y que no estamos en... Pero está bueno que tengan, por supuesto, una base, y si es de un terciario, siempre es muy bueno. Así es que muchos, como yo en mi caso, que soy más antigua, tuve lógica durante un año en el secundario. Ahora, por eso les pregunto, sé que lógica se retiró incluso de los bachilleres con orientación docente. Ustedes la ven como parte
como un capítulo de la filosofía, de la historia de la filosofía, pero no la ven como una disciplina, un área dentro de la, es un área dentro de la filosofía, la lógica, por supuesto, ¿no? Pero no la ven anualmente como materia, por lo tanto, llegan a la universidad y nunca han tenido la materia. Y esto es muy importante a la hora de prepararles un programa de la materia, porque, bueno, tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? Que tenemos que ir empezando muy por lo básico, pero lo básico nunca significa lo más simple. A veces es, digamos que ir hacia lo más intuitivo. A veces también es un gran ejercicio, quiero decir. No se confíen en que, pero claro, vamos a ir de a poquito porque es la primera vez que la vemos. Sí, vamos de a poquito, pero eso va a ir, digamos, paulatinamente tomando un grado de abstracción muy interesante, a mi gusto. Y que me encantan las clases que yo les voy a ir, que es la que corresponde a esta clase de hoy, porque ya mañana yo ya cargo lo que correspondía esta semana para ustedes, que en realidad no, bueno, venimos desfasados, ¿no? Entonces ya mañana tienen otro video, otro PDF, ¿sí? No acumulen, traten de ir, por eso yo lo cargué para todos, esto está unificado, aunque me escuchan recién hoy ustedes, ¿sí? Y ayer escucharon a la profe Cincunegui, los de la comisión D, también lo tuvieron la semana pasada. Bueno, la lógica entonces es, yo les dije, una rama de la filosofía. Filosofía sí tuvieron, ¿sí? O al menos ya tuvieron acá en la universidad, ¿no? En el primer cuatrimestre tuvieron filosofía. No, recién en este tenemos filo. Recién ahora, Valentín. Sí. Bueno. Estoy con María José. ¿Con quién están? Sí, con Majo tenemos. Con Majo. Bueno, Majo fue yo les digo porque Majo, imagínense las generaciones, ella fue mi profesora de filosofía, ¿no? Entonces, bueno, ustedes ven Majo, filosofía con Majo. No sé si ella, digamos, les menciona cuando inician las áreas de la filosofía, ¿sí? Dentro de la filosofía hay muchas áreas, como pueden ser la ética, la estética, la metafísica, etc. La lógica es una de ellas. Pero bueno, ahora vamos a abrirnos, ¿no? Es como estamos abriendo una carpeta nueva que es dentro de la filosofía, la lógica. ¿Y por qué le vamos a dar tanta importancia en un cuatrimestre, digamos? Bueno, es una materia de servicio que en general se da en muchas otras carreras. Ustedes saben, en la Universidad del Sur se da, bueno, en filosofía por supuesto, pero en muchas, en informática, en matemática, todos tienen lógica. ¿Por qué todos? Y los también tienen lógica, ¿no? Tendríamos que darnos los profes de lógica porque es una matemática. Profe, discúlpame, no sé si es a mí o a los demás, pero se me está cortando todo. Sí. Discúlpame, A ver, pero ¿me no sé si es escuchan? a mí o a todos, pero se está recortando. Sí, díganme si me escuchan bien. ¿En general me escuchan o es Melissa? Se escucha cortado, profe. A mí también se me corta. Bueno, la clase pasada éramos 100, casi 100, y no hubo problemas. Esta clase no sé si es por una cuestión de mi conexión o el horario que cambia. Veamos. Hablo despacio, a ver. Es por la conexión, sí. Bueno, nunca he tenido problema, pero quizás sea el horario. Y si ese es nuestro problema, tenemos que tener paciencia, hablar despacio. A ver. Si no escuchan nada, por supuesto avisen. Bueno,
Ustedes tienen ya pinchado en el aula virtual un programa de la materia que lo pueden desplegar. Yo lo despliego acá, ¿sí? Y allí ya aparece una primera definición. Dice, la lógica es una disciplina propedéutica, una escuela preparatoria del discurso racional, dice ahí en el programa, ¿no? Una escuela preparatoria para el discurso racional. Los que vieron epistemología saben algo de racionalidad, concepto de racionalidad, argumentación, justificación de creencias, racionalismo crítico, hablamos de en qué consistía la honestidad del científico, ¿sí? Cómo se argumentaba, cómo se comparaban paradigmas. Todo eso suponía el ejercicio de la argumentación, y ahora voy a incluir esta palabra, la lógica, ¿sí? Y suponía el ejercicio de la racionalidad, ¿sí? La racionalidad y la lógica están entonces, de alguna manera, la lógica nos proporciona métodos, es una propedéutica, dice, y es como un inicio al pensamiento racional, para que podamos desarrollar herramientas que nos hagan, por así decir, que hagan de nuestras argumentaciones cada vez mejores. Hablábamos de lo mejor posible en epistemología, ¿sí? Cada vez mejores, más refinadas, que nuestras argumentaciones ganen en coherencia, ganen en relevancia, es otro término muy interesante de la lógica, ¿sí? Sin adentrarnos, pero todo lo que tiene que ver con eliminar contradicciones, eliminar discursos superfluos, eliminar, por así decir, todo lo que tiene que ver con la espuria, ahora vamos a decir, de la argumentación, ¿no? Cuando nosotros a veces hablamos y qué es lo que queda, ¿no? Bueno, qué es lo que... la lógica nos va a ayudar mucho, ¿sí? Tiene a su, por así decir, tiene a su cargo los métodos, criterios válidos, ¿sí? Para llegar a los argumentos correctos, para evitar el error en la argumentación. Eso es la lógica. Su nombre proviene de un término griego que es logos, y que justamente porta este sentido del discurso, ¿no? Logos es palabra, discurso, en griego. Entonces, la lógica, como disciplina, sirve para perfeccionar el discurso, la argumentación, ¿sí? Muchas veces nosotros somos, o usamos la lógica, vamos a decir, somos personas racionales, pero sin saberlo. Es decir, cuando yo ahora les estoy dando algo así como una concatenación de argumentos para empezar a decirles, bueno, ¿qué supone? ¿Qué vamos a empezar a ver? A ver, y yo les voy a ir desarrollando el programa, yo estoy siguiendo una hilación o una argumentación lógica, ¿no? No estoy, qué sé yo, yendo a la epistemología porque sí, una digresión y después me voy hasta, qué sé yo, no sé, hasta la filosofía del arte, vuelvo y arranco por otro lado, y entonces ustedes dicen, pero esto no es lógico, yo no estoy entendiendo lo que me está diciendo, porque no estoy siguiendo un orden y no estoy de alguna manera argumentando con una hilación que podemos llamar lógica, ¿sí? En un sentido, digo, ¿por qué nos sirve la lógica? Porque ustedes el día de mañana van a tener que hacer un informe, van a tener que desarrollar un trabajo de investigación, van a tener que argumentar en diversas, digamos, situaciones, no solo en torno a un paciente, yo les decía un informe, sino que en una conferencia, bueno, ustedes van a ser profesionales de la salud, entonces, la lógica les va a servir como una disciplina que de alguna manera les haga prestar atención, vamos a decir, o concentrarse en cuál sería la mejor manera de argumentar sobre lo que ustedes vayan a argumentar, que van a ser diferentes, ¿sí? Situaciones que se les presenten como profesionales y diferentes temas de investigación. Entonces, esta es una materia de servicio, es como yo les digo, una propedéutica, porque es como lo anterior a lo otro que es lo que ustedes van a hacer. Por eso se llaman materias de servicio y no es una materia
troncal de la carrera de psicología. Pero fíjense que es muy importante, porque les va a ayudar a ustedes a detenerse en cuestiones como la de fundamentación de sus argumentos, es decir, cómo pueden cada vez ganar mejor, yo les decía, coherencia, consistencia, se le dice, ¿no? Ausencia de contradicciones. Si las hay, plantearlas, es decir, saber cómo plantear una contradicción. No es que los discursos estén ausentes de contradicción, exentos, quise decir. Sino que muchas veces, a veces hay que exponer las contradicciones. Y eso también es lógico, ¿sí? Te digo una cosa, pero te digo todo lo contrario. ¿Dónde estamos? Bueno, a ver, yo voy a argumentar por esto. O puedo también argumentar en favor de esto, pero no me llega a fundamentar tanto como... Entonces, bueno, empezar a generar debates dentro de nuestras argumentaciones que serán sobre, ya les digo, sobre diversos temas. Ahora vamos a usar ejemplos a la lógica, ¿no? Usamos ejemplos provisorios que nos preparan para, como ejercicios que después vamos a utilizar en nuestra profesión y muchas veces en la vida, ¿sí? Así como hablábamos de concepto de racionalidad desde por así decirlo, una línea fundamental en epistemología que era la de la racionalidad a nivel práctico, ¿se acuerdan? Nuestros actos, ¿sí? Y después íbamos hacia la racionalidad teórica y de la racionalidad teórica íbamos hacia la ciencia, que ya es, por así decir, el discurso más excelente respecto de cómo argumentar, pero partíamos de que somos seres racionales, de que nos movemos racionalmente. ¿Sí? De que si yo les digo, hoy tienen la clase a las 2, yo a las 2 me senté y ustedes esperan una clase de lógica, ¿no? Es decir, que más o menos estamos en un diálogo racional, coherente y mínimamente que ustedes me pueden seguir. Después, las cosas son, ustedes saben, mucho más complejas, ¿no? Es decir, en términos epistemológicos hablamos de inconmensurabilidad, ¿se acuerdan? Cuando los lenguajes no se pueden poner de acuerdo. Eso es muy humano, digamos, la falta de comprensión. Pero la lógica, si es que tiene un gran aporte, si es que aporta algo, si es que tiene un gran mérito, es ir limando eso para poder entendernos siempre mejor, ¿sí? Para poder, además, dar un salto en nuestras investigaciones, es decir, entender mejor las cosas que nos proponemos entender. Nunca terminar de entenderlas, nunca imaginarnos que vamos a, digamos, que la lógica signifique una verdad absoluta, ¿sí? Pero son métodos, y ahora les voy a contar un poco de la historia, metodologías o formas que descubrieron ya desde la antigüedad, ahora les voy a contar esto, un poco la historia de la lógica, para que ganemos en comprensión, digamos, que nos podamos entender y que nuestras argumentaciones sean cada vez mejores. Y que evitemos ser, tercera cosa, y que evitemos ser, digamos, persuadidos de manera engañosa. Eso es algo que vamos a ver ahora cuando abramos el tema del programa, las falacias. Es decir, la lógica no solo nos permite que podamos argumentar cada vez mejor, sino que también podamos evitar que alguien nos engañe, porque vamos a saber cuáles son aquellos errores desde el punto de vista del razonamiento que se cometen, y los vamos a detectar muy bien acá en lógica. Vamos a decir, no, vos me estás diciendo algo, pero eso tiene un error. Tiene un error desde el punto de la argumentación, y yo te lo voy a decir, y te voy a demostrar que eso no es una buena fundamentación. ¿Sí? Sí. Vamos a ir por lo positivo y por la vía negativa, es decir, evitar que me engañen, ¿no? La política, por ejemplo, tiene discursos muy engañosos desde el punto de vista de querer ganar, ¿no? Los votos, digamos, los adeptos. Bueno, los políticos utilizan mucho la retórica para poder, bueno, justamente, convencer, pero muchas veces esos argumentos no son lógicos y se los podemos hacer ver, ¿sí? No hace falta irse a teoría política. Muchas veces hablando con un amigo, con una mamá o con un profesional, decimos, pero lo que me estás diciendo no es verdad. ¿Pero qué queremos decir con eso? Es que hay un error. Y eso es se llama, en lógica, una falacia. ¿Sí? Cuando hay errores desde el punto de vista del razonamiento, también en eso vamos a entrar para poder, por así decir, irnos
mínimamente formados en el área de la lógica y que esto que yo les digo, el objetivo que es mejorar nuestras argumentaciones y evitar ser persuadidos de manera engañosa, sea, digamos, lo logren, ¿no? Esos son los dos objetivos que tenemos. Yo les dije la historia de la lógica. El padre de la lógica fue el discípulo de Platón, si ustedes ya están empezando a ver filosofía, allá por el siglo IV, ¿sí? Aristóteles escribe el Organon, dentro de un montón de otros estudios que él escribe, porque Aristóteles fue el padre de muchas disciplinas, ¿sí? Escribió sobre poética, sobre biología, sobre metafísica, bueno, ¿no? Es un gran filósofo, ¿sí? Fue un gran filósofo. Pero es ni más ni menos que el padre de nuestra disciplina, ¿sí? El que crea, por supuesto, alrededor de él había toda una escuela de matemática, pero bueno, el que se concentra en los discursos y empieza a ver que hay formas que guardan relación con argumentaciones válidas, es Aristóteles. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la lógica entonces le va a indagar en aquellas formas, escuchen bien, después nos vamos a meter clase a clase en esto, aquellas formas en abstracto que preservan la validez de un argumento, ¿sí? Independientemente de la verdad de las proposiciones que forman parte de ese argumento. Es decir, que puedo estar diciendo cosas que por ahí, desde el punto de vista de los... Espera que estoy dando clases. Pregúntale a la hermana. Ahora te atiendo, espera un segundo, no puedo ahora, ahí voy. Desde el punto de vista de las... Disculpen, ahora lo voy a ir a atender, pero esperen que termine el concepto. Desde el punto de vista, entonces, de la forma, la vamos a reducir a una fórmula lógica, y va a ser siempre, si esa forma yo la pongo en otros argumentos o con otros contenidos, y siempre me va a dar verdad. Pero adentro, esos enunciados que conforman un argumento, pueden incluso tener o portar falsedades. Ese fue el gran descubrimiento de Aristóteles. Es ¿cómo? Yo digo cualquier disparate, pero la forma me conserva la validez del argumento. ¿Sí? Por eso se llama de lógica formal. Ahora después vamos a hablar. Espérenme un segundo, que atiendo a mi hijo y sigo porque va a insistir mucho y no vamos a poder seguir. ¿Me esperan? Dale. Un segundo, no puedes hacer esto, esto está prohibido. Dale. Bueno, ahora sí. Lo tenía apalabrado, pero bueno, es muy chiquito, las cosas no salen tan impecables. Bueno, ahí va. Entonces, yo les dije, vamos a tratar ese capítulo que es propiamente de la historia de la lógica formal, que tiene un nombre en el programa que ustedes lo van a ver que se llama silogística. Ustedes dirán, bueno, Antonella ya no me mira tan raro porque debe saber lo que es un silogismo, pero el resto, bueno, la silogismo, o ¿quién fue? Ana, Laura, que tuviste lógica. Bueno, pero el resto, por ahí, cuando vean el programa silogística o silogística aristotélica, no van a entender. Bueno, ¿qué es un silogismo? Es una forma de razonamiento, son los razonamientos con los que trabajaba Aristóteles para dar cuenta de estas formas válidas que yo les digo, que él fue descubriendo. Y en eso consta el primer video que yo les mandé. Esto es importante, ¿sí? Digamos, sobre este tema.
¿Qué es un razonamiento? ¿Sí? El silogismo es un razonamiento que tiene la forma de premisas y conclusión, o enunciados, o argumentos, vamos a decir, antecedentes, y un consecuente que es la conclusión, ¿sí? En general, cuando argumentamos, hacemos eso, damos razones, fundamentos, decimos, y luego vamos a la tesis que queremos decir. Bueno, por esto y esto, tal cosa, ¿sí? Esta es mi conclusión. Y si alguno duda, algún contrincante del diálogo que ustedes tengan enfrente les dice, ¿pero cómo? Yo no te creo eso. Bueno, pero es que yo te dije esto y esto y esto, ¿sí? Las premisas. Ustedes van a insistir en los fundamentos que les hacen concluir determinadas tesis o argumentos, lo que fuera, ¿no? Que ustedes estén... Bueno, de eso trató la primera clase, el primer video que ustedes capaz ya vieron, ¿sí? La lógica siempre va a tratar con razonamientos, ¿sí? ¿Qué es un razonamiento? Vimos en ese video, yo me explayé sobre los primeros puntos del capítulo 1 del libro de Irving Copy, que es de Introducción a la Lógica, y un poco les conté acerca de indicadores de premisa, indicadores de conclusión, cómo ustedes pueden reconocer un argumento, un razonamiento, un argumento que es un razonamiento, ¿sí? Bueno, digamos que esa parte del programa corresponde a la primera lógica, a la lógica de Aristóteles, a la lógica discursiva que Aristóteles fue desarrollando en torno a discursos que tenían que ver con la ciencia. Yo les dije, él escribió sobre biología, sobre metafísica, sobre física, perdón, también sobre metafísica, sobre física, y argumentos que tenían que ver con la filosofía, ¿sí? Y entonces, bueno, muchos de esos argumentos que nosotros vamos a, yo les dije, a trabajar en forma de ejercicios, ahora en los prácticos, son argumentos que usaron los filósofos, que usó Kant, Hume, Aristóteles, Platón, etcétera, cualquiera, ¿no? Que trate Sartre, el padre del existencialismo. Es decir, argumentos que usaron los filósofos para desarrollar sus teorías. Entonces, en esos argumentos vamos a entrar y vamos a detectar, ¿sí? Cómo se formularon, cómo fueron concatenando las premisas con las conclusiones, ¿sí? A veces hay argumentos donde aparece la conclusión primero, pero los fundamentos están después. Bueno, ustedes detectar simplemente, vamos a empezar por ahí, yo les dije, vamos a empezar por esa línea fina que es, ¿cómo argumentamos? Bueno, vamos a extender un poquito más, no solo en el discurso cotidiano, sino en un discurso teórico como es el filosófico, por ejemplo. Ustedes en la psicología también lo verán, ¿sí? En su momento. Es decir, ¿cómo argumentamos? Bueno, a través de razonamientos, y esos razonamientos tienen una estructura determinada. Y hay indicadores que nos dicen que estamos ante la presencia de un razonamiento, y hay manifestaciones del discurso que no son razonamientos, yo les contaba en ese video, ¿sí? Que son asociaciones libres, que son términos poéticos, que son exclamaciones. Las asociaciones libres en psicología ustedes las van a se van a súper interesar en todo eso, porque todo eso, vamos a decir, se va por fuera del campo de la lógica, ¿no? Admite contradicciones, vamos a decir, ¿no? Para consistencias, es decir, el lenguaje poético no es un lenguaje informativo, no es un lenguaje neutro desde el punto de vista valorativo, no se puede decir es verdadero o falso. Si yo les digo, a ver, bueno, recién vino mi hijo, ¿no? Cerrá la puerta. ¿Es verdadero o es falso? No hables que estoy dando clases. Eso es una frase imperativa. Le estoy diciendo que no haga algo, que por favor haga, o que por favor haga algo, ¿no? Estoy indicando una acción, ¿sí? Pero no estoy pudiendo dar un argumento. Un argumento es una forma de pensamiento muy especial. Y ustedes como psicólogos van a trabajar sobre un montón de formas de pensamiento. Interesantísima carrera están haciendo. Pero el razonamiento, yo les dije en términos de Aristóteles, un silogismo, es decir, una forma válida de razonamiento, es una forma
muy especial de pensamiento. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Bueno. Vamos al programa, entonces. El programa consta de una unidad que es la que estamos ahora empezando, que es elementos de lógica. Entonces van a tener esta introducción a la lógica, ahora les voy a contar un poquito más de la historia. Las leyes del pensamiento para la psicología y para la lógica, es decir, que ustedes puedan comparar, ¿sí?, ese gran campo de la psicología y puedan ver que la lógica se remite solo a un tipo de forma de pensamiento, que es un razonamiento, y de los razonamientos que también está interesada la psicología, solo va a guardar, yo les dije, el producto, que es, o se va a atender a la cuestión del producto, a lo final, que es que ese argumento sea correcto, ¿sí? La corrección o incorrección del argumento, o detectar la incorrección, con las falacias, ¿sí? O sea, es, por así decir, el producto final, no todo el proceso de cómo la mente llega a razonar, o cómo se produce digamos, ese razonamiento dentro de, incluso desde el punto de vista orgánico, ¿sí? Nada de eso nos va a interesar como disciplina lógica, sino una parte muy especial, ¿sí?, del razonamiento, el producto que es detectar la corrección o la incorrección de los razonamientos. Y estamos viendo, ya empezamos a ver de qué consta un razonamiento, de premisas y conclusiones. Les estoy hablando de la breve historia de la lógica clásica y simbólica, ahora vamos a ver. Y lo que sigue de la unidad 1 va a ser la clase que viene, así que mañana va a estar subida. Pero vamos a parar acá. La lógica clásica, yo les conté, es la lógica que desarrolló Aristóteles desde el siglo IV y que se sigue, digamos, que sigue teniendo un montón de estudios en torno, porque es una lógica bivalente, pero que hay estudios posteriores que bivalente en el sentido que tiene dos valores de verdad. El verdadero Aristóteles estudió muchas más otras facetas de la lógica. Esta es una lógica de manual simplificada, la que trabaja con dos valores de verdad, que es verdadero o falso. Aristóteles, los futuros contingentes, que se llaman, es decir, la contingencia, la idea de que el tiempo modifica el hecho de que yo diga, bueno, el primer parcial va a ser el 25 de septiembre. Entonces ustedes me van a decir, bueno, hoy, ¿qué valor de verdad tiene ese enunciado? Es una oración, ¿sí? Un enunciado, una oración de la cual que yo afirmo o niego. No es una exclamación, no es un poema, no es una asociación libre de un silogismo, de un razonamiento. Ese enunciado, el 25, vamos a ponerlo dentro de un mes, el 25 de septiembre va a ser el primer parcial. Hoy yo no puedo adjudicarle ni verdad ni falsedad, ¿sí?, en términos de Aristóteles. Ya Aristóteles había pensado esto. De los argumentos, para que sean verdaderos argumentos, yo puedo tener que discriminar que sean verdaderos o falsos. Pero y cuando ingresa el tiempo, si yo digo dentro de un mes, y yo no sé, yo tengo que llegar al 25 de septiembre para saber si ese argumento se cumple o no. ¿Estamos? Si se torna verdadero o si se torna falso. Por lo tanto, de los dos valores que consta la lógica clásica elemental, ya tenemos que ingresarle uno más, o sea, tengo tres valores, que es el medio, el indeterminado, porque hay un valor que yo no sé, que yo todavía con el cual no cuento, ¿sí? Desde el punto de vista de las proposiciones cuando le agregamos el valor temporal, ¿sí? Entonces, Aristóteles, por ejemplo, dio cuenta de que, por ejemplo, en la tragedia, y esto es algo que vamos a ver como parte del programa en una jornada especial, atenta Antonella y atenta Ana Laura si van a hacer un trabajo de investigación para, digamos, para
para rendir una equivalencia, que es la polivalencia, no la bivalencia, la multivalencia. Hay muchos valores en el conflicto práctico, en la tragedia. Él se dio cuenta que cada actor tenía un valor, por así decir, adjudicaba verdad o falsedad a sus propias posturas. Pero no que algo era de forma determinante falso o determinante verdadero, y que no se movía, sino que cada actor presentaba una parte de la verdad, ¿me entienden? Y eso era típicamente adjudicable al conflicto práctico, algo que a ustedes como psicólogos les tiene que interesar muchísimo. La tragedia griega era eminentemente por qué Freud, por qué Lacan se inspiró en Edipo, se inspiraron en Antígona, porque la tragedia griega es digamos, la forma poética más pura de exhibir, digamos, poéticamente el conflicto humano, ¿no? Entonces, Aristóteles, que yo ya les dije, tiene tratados sobre varios temas, y incluso un gran tratado sobre la tragedia, que es la poética, su poética, él ya advierte que en realidad es muy reducido hablar de verdad o falsedad de los enunciados. Ya digamos que la lógica elemental es demasiado elemental, que lo que sucede en el conflicto entre seres humanos es que cada uno porta una verdad y que tienden a tener que querer ponerse de acuerdo, aunque no lleguen a veces nunca a ponerse de acuerdo. Aunque el conflicto sea la verdad más verdadera, y quiero decir, y el acuerdo sea un deseo, pero no algo que pueda, por así decir, concretar. Aristóteles ya todo esto es el origen de Aristóteles, pero a nosotros hablamos de sistemas que admiten contradicción. ¿No me escuchan bien? Hablo muy rápido, capaz. Me voy embalando en el discurso. ¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno, vamos de paz. Gracias por hacerme acordar, porque se me empiezo a enganchar y no paro. Bueno, me avisan. A ver, ¿cuál parte, Griffiths? Que la tragedia, entonces, nos muestra que la lógica no es bivalente como tratan los manuales que ustedes van a ver, los primeros manuales, o incluso los que vieron en el profesorado, sino que ya aporta desde sus orígenes vamos a decir, un origen multivalente, polivalente, ¿sí? Porque muchas veces los enunciados tienen más de un valor de verdad, ¿sí? Para cada uno de los actores en este caso estamos hablando de la tragedia, pero hablemos de la vida cotidiana, ¿sí? De la vida nuestra, sin más, ¿sí? Muchas cosas de las que nos suceden no tienen la opción verdadero o falso. A veces unas son simplemente inciertas, indeterminadas, no podemos darle una, y otras son, yo digo que esto es verdadero y vos decís que eso no es verdadero, ¿no? Y ahí está el conflicto práctico, ¿no es cierto? Ese es el gran meollo del conflicto humano. Entonces, la lógica como herramienta del discurso racional se torna, digamos, interesante cuando entramos en el debate de las cuestiones humanas, ¿no? Porque también hay cuestiones lógicas, pero no son tan simples, ¿sí? En una lógica 2, en la Universidad del Sur, ustedes ven lógicas paraconsistentes. ¿Qué quiere decir eso? Que son lógicas que trabajan con contradicción, que admiten las contradicciones adentro de los sistemas formales, ¿no? De los sistemas demostrativos que ustedes todavía no entraron y que van a ver lo más simple. Pero hay lógicas que van más allá de eso, que admiten fórmulas más complejas. Entonces podemos formalizar, por así decir, verdaderas discusiones prácticas, ¿sí? Podemos formalizar el tema del tiempo.
podemos formalizar el tema del tiempo también, el tema de la incertidumbre. La trivalencia hace eso, y trabaja con un tercer valor de verdad, dentro del, digamos, de la bivalencia clásica. Abre la bivalencia. Bueno, vamos a seguir un poco entonces al programa. Para la clase que viene seguimos con deducción e inducción, que son dos formas de razonamientos típicas que usa la ciencia, que algo hablamos en epistemología, pero no llegamos a definir ni a trabajar, digamos, de manera práctica sobre argumentos, que es una deducción, que es una inducción, típicamente formas de argumentos que trabaja la ciencia y que muchas veces las usamos en nuestros discursos cotidianos. El tema de la verdad y la validez, en eso vamos a terminar la unidad 1. Yo le decía, los enunciados, las premisas, las oraciones de los razonamientos son verdaderas, pero los argumentos, los silogismos son válidos. ¿Cuál es la diferencia entre verdad y validez? Bueno, ya la van a ver mañana, les mando un video sobre eso. Unidad 2, funciones del lenguaje. Vamos a ver las múltiples funciones del discurso, porque yo les contaba que la lógica va a tratar sobre todo, o va a enfocarse en el discurso informativo, es decir, aquel que consiste en enunciados de los cuales podemos detectar verdad o falsedad, ¿sí? Al menos, vamos a decir, al menos ahora, ¿no? Entonces, pero hay múltiples funciones del discurso, la función imperativa, la función poética, bueno, hay varias, ¿sí? Vamos a tratar sobre dimensiones sintáctica, semántica y pragmática del discurso, es decir, vamos a iniciarnos un poco en una filosofía del lenguaje, para que ustedes entiendan cuál es la materia de la lógica, ¿no? La materia de la lógica es el lenguaje, no es la música, ¿sí? El lenguaje, la música también es un lenguaje, pero es un lenguaje distinto al del lenguaje hablado, ¿sí? No tiene forma de razonar la música. ¿Alguna vez se pusieron a pensar eso? Hace las veces como que está narrando algo, pero como no tenemos un vocabulario, y tampoco tenemos una referencia, porque ¿qué le dije recién? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué argumenté recién? Lo que sí hice fue una repetición. Usted me dirá, bueno, pero vos dijiste una cosa y después dijiste de vuelta lo mismo. Ah, eso sí, desde el punto de vista auditivo, hay repeticiones, hay conclusiones. Ustedes saben que cuando la orquesta, la clásica, ¿no? Hay otros modos de música que no admiten esto, pero la orquesta clásica, ¿cómo termina? ¿Sí? ¿No? Eso es un tutti de la orquesta, es una conclusión de todo lo que vino desarrollando, es toda una narración que hacen, ¿sí? Pero no es una conclusión desde el punto de vista lógico. O sea que hay diversos lenguajes, pero no son los del lenguaje, digamos, no tienen la característica de este lenguaje en el que vamos a entrar vamos a decir, a trabajar sobre lo fino, ¿sí? Como trabaja también un poeta, pero nosotros o como trabaja un psicólogo, diría yo, porque los psicólogos atienden a tanta fineza, ¿no? Con el lenguaje. La palabra se torna polisémica, decimos, ¿no? Con muchos significados, muy parecido al poeta. Pero la lógica tiende a, como veíamos en epistemología, a dar definiciones, a centrarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que informar. Después vamos hacia otros lugares, pero en un primer momento el discurso científico se centra en dar definiciones precisas, ¿sí? En acotar muchas veces ese acotar enriquece también el término, es decir, se vuelve poético, quiero decir, porque es una búsqueda dentro de esa palabra, ¿sí? Pero esos ya son cruces un poco más filosóficos, a los que nos vamos a entrar. Pero vamos a hacer un capítulo, una unidad de filosofía del lenguaje para que entremos en los tipos de lenguaje, ¿sí? Y vayamos entonces a la silogística y a la lógica formal que ya les conté, y tratemos proposiciones categóricas,
tipos de proposiciones con las que trabaja el lenguaje, típicas, razonamientos inmediatos, que ya vamos a ver lo que son, y el cuadrado de la oposición, que ustedes dirán, ¿qué es esto? Bueno, el cuadrado de la oposición es una metodología que utilizó Aristóteles para dar cuenta de cómo guardaban relación lógica los enunciados universales, singulares y subalternos. Pero por ahora no vamos a entrar en eso, ¿sí? Nos vamos a dedicar a una unidad. Entonces, el cuadrado de la oposición es algo así como una matriz de la cual Aristóteles se sirve para poder comparar argumentos, para poder deducir, ¿sí?, argumentos enunciados entre sí. Y va a ser especialmente interesante para ustedes porque el que trabaja con eso es Lacan, Jacques Lacan, ¿sí?, en todo lo que es la lógica de la sexuación y toda su teoría, que él de alguna manera se inspira en la lógica de Frege, ¿sí? Ustedes ya lo van a ver, ahora no, para muchos va a ser un chino, pero bueno, yo se los estoy anticipando. Un psicólogo como Jacques Lacan inspira en la lógica contemporánea de Gottlob Frege, que ahora les voy a contar, que es la segunda parte de nuestra materia, que es la lógica simbólica, la lógica matemática, ¿sí? O sea, el cuadrado de Aristóteles, el cuadrado de la oposición, que yo les digo que pertenece a una lógica clásica, se traduce en términos matemáticos, se inspira en cuestiones que tienen que ver con la formalización o matematización de ese cuadrado de la oposición, y va a dar, por ejemplo, con su famosa teoría de la sexuación, ¿no? O sea, que ustedes la van a ver cuando vean psicología francesa y psicoanálisis, ¿no? Pero digo que van a tener desde la cátedra de lógica, de alguna manera, cierta introducción a de dónde nació todo eso, ¿no? De dónde nacieron las oposiciones, el cuadrado, de dónde nació todo eso. Bueno, nació en los orígenes de la lógica, ¿sí? Y ahí entonces entramos en la lógica de Frege, que yo les dije, Frege, así como lo leen, F-R-E-G-E. Frege tuvo por así decir, la gran idea, el gran aporte que le hizo a la lógica contemporánea, fue que matematizó la lógica, o sea, la volvió mucho más ágil que Aristóteles, que se servía más de esquemas, de argumentos, y que tenían que ver con el discurso hablado. Frege la matematizó completamente, la hizo lógica simbólica, por eso llamamos a una lógica formal, o forma de los argumentos, y la otra, o silogística, y a la otro tipo de lógica, que es una lógica contemporánea, lógica simbólica, ¿sí? En ese sentido, que se van a reducir los argumentos que vamos a ver durante la primera parte de la materia en fórmulas, ¿sí? Esas fórmulas, esos símbolos que vamos a ver reducidos, su padre, o el padre de la lógica contemporánea, vamos a decir, la lógica moderna, fue Gottlob Frege. Y ahí van a ver términos raros que ustedes después van a saber de qué se trata, pero constantes y variables, juntores de la lógica de enunciado, bueno, etcétera, método demostrativo, bueno, son todos términos de la lógica simbólica. La unidad 4 y unidad 5 que nos quedan, y con eso termina el programa, va a tratar de teoría de fundamentación. ¿Por qué? Porque nosotros, esta materia se llama lógica y argumentación, ¿no es cierto? O sea que tenemos que, al menos en una unidad, tratar sobre teoría de la razón y de la fundamentación. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a distinguir entre grados de la fundamentación de argumentos, es decir, fundamentos suficientes, ¿qué significan? Y fundamentos insuficientes de una tesis determinada, ¿no? Este fundamento es insuficiente. Una analogía, vamos a decir, una correlación desde el punto de vista lógico, es insuficiente, ¿sí? Si cuando yo pongo dos cosas en comparación, yo no estoy dando una verdad concluyente, yo estoy comparando. Eso es un argumento insuficiente desde el punto de vista de la teoría de la argumentación. Pero si yo deduzco algo, ¿no? Como puede ser una suma matemática, es una deducción. Eso es un argumento concluyente. Un argumento típicamente deductivo, y el cual no hay cualquier cosa que le agreguemos va a
ser redundante, va a ser algo que no, una tautología, algo que no, si yo voy agregando cosas, ya no sé, vamos a decir que la fundamentación se vuelve desproporcionada, ¿no? Entonces es insuficiente. ¿Qué vamos a ver en esa cuarta unidad de la materia? ¿Cómo podemos detectar, ¿sí?, argumentaciones de tipo suficiente y cuándo son de tipo insuficiente? En la quinta, unidad, vamos a ver lo que se llaman las falacias. Ahí aparecen las falacias de atinencia, falacias no formales, falacias de atinencia, falacias de ambigüedad. Bueno, son formas de catalogarlas, ¿sí? Algunas tienen que ver con no ser coherentes con lo que proponen, otros con que se generan equívocos entre las palabras, entonces empezamos diciendo una cosa, pero después terminamos nuestro argumento usando la misma palabra, pero en un distinto sentido, ¿sí? El famoso equívoco, falacias de ambigüedad, de los términos. Tipos de falacias, ustedes por ahora quédense con el eslogan, falacias, errores en la argumentación, ¿sí? Entonces nos metemos en eso, en investigar qué tipos hay muchos tipos de falacias, pero vamos a investigar las fundamentales para después poder detectarlas, ¿sí?, cuando aparecen. Bueno, les conté entonces todo esto. Las unidades de la materia, un poco la parte histórica, en qué consistió la lógica más, la lógica clásica, la lógica del origen, y en qué consistió la lógica moderna. Y después les hablé un poquito de polivalencia. ¿Por qué? Porque así como en epistemología ustedes tuvieron que correrse un poco del temario del ABC de la epistemología, hicieron un trabajo sobre la aplicación de epistemología y psicoanálisis, aquí van a tener que hacer un trabajo de aplicación de lógicas polivalentes al tema de la tragedia antígona, ¿sí? Van a tener que cruzar esos dos. Yo les voy a dar bibliografía, y ustedes se van a presentar, los que promocionaron, los dos parciales, con ese trabajo de coloquio, y los que no promocionan saben que tienen que rendir toda la materia, más ese trabajo especial de coloquio. ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta? Ahora les voy a dar las fechas de parciales que les van a interesar. ¿Milton? ¿Pregunta? No. Todo muy claro por ahora. Muy lógica, muy lógica. Eso que estoy tomando té, porque por ahí la próxima vengo con una copita de vino y quién sabe. No, ya hasta ahora no, chicos, no. Pero bueno, vamos. A ver, alguien me dijo algo y no alcancé a leerlo. Acá está, Melissa. La modalidad de los parciales es la misma. Sí. La modalidad, lo que pasa es que aquí vamos a tener que agregar, son ejercicios, verdaderos ejercicios. Algunos son ejercicios de razonamientos, otros son ejercicios simbólicos, ¿sí?, de desarrollo de ejercicios. Entonces, bueno, igual es una materia teórica, básicamente, pero van a ver que van a tener esa contraparte práctica siempre para poder bajar lo que yo les estoy diciendo es ligeramente diferente a epistemología, ¿no?, que era eminentemente teórica. Así que bueno, eso va por ahí. Por eso también estas clases sincrónicas yo creo nos van a ayudar a encontrarnos para ver los prácticos, ¿sí? Esas pequeñas clases prácticas que yo les voy a proponer para que ustedes puedan aplicar lo que leyeron en copy o diversos autores que les vayamos planteando, y bueno, que puedan ir al parcial con más ejercitación. ¿Sí? Bueno, les doy los... a ver. Espérenme. Bueno, el parcial 1 quedó. A ver, a ustedes les toca por 13, 15 y 16 de septiembre, pero ¿cómo lo calculamos? Ustedes tienen que estar en el 15, ¿no? Déjenme ver. A ustedes les toca miércoles, 15 de septiembre. El recuperatorio sería el 22 de septiembre.
pero el 22 estamos viendo si no hay un feriado creo que no, por la semana de la primavera, pero aparece el 20 como feriado en el calendario de Unisal. Bueno, de todos modos no importa, eso después lo vemos. El 15, entonces, es el primer parcial. La semana siguiente su recuperatorio, por supuesto. Siguiente parcial es segundo parcial es perdón. Para ustedes 27 de octubre, recuperatorio 3 de noviembre. Esa semana se cierran las notas. Notas de cursada, ¿no? Por supuesto. ¿Me entendieron bien? 27 de octubre y 3 de noviembre. Después calculen que ustedes sean la promoción que yo estoy hablando, porque ya me estoy... Bien, es miércoles. ¿Estamos? Bueno. A ver, ¿quién dice? ¿Puede repetir la fecha que me pasó? A ver... Era el 15 de septiembre. Con el recuperatorio la semana siguiente, el 22. Chicos, les pido, de nada, les pido, para aquellos que todavía no entraron al aula, por favor, entren al aula tomando la clase teórica de la semana pasada, empiecen a mirar el texto de copy. El práctico, no, si no quieren no avancen, vamos a tener una clase sincrónica donde lo vamos a conversar. No se tiene que entregar, son prácticos que yo se los dejo para que ustedes puedan coordinar que están entendiendo, digamos, y entonces en base a eso puedan hacerme consultas si necesitan. ¿Sí? Esperen que tenía que decirles algo más. Está el video, les dije el PDF. Con pero digamos, es un video ya más teórico y donde nos metemos en argumentos y bueno, a pensar un poquito más. No son videos largos, pero bueno, me tienen que aguantar un poco. No queda otra. Ahora estamos en 1 hora, bueno, si estuviéramos presencial, nos veríamos 2 horas, tendríamos que trabajar un montón en el curso, a partir de ahora empezábamos a hacer el práctico, qué sé yo. Bueno, esto lo van haciendo solos, pero vamos coordinando en clases de a 1 hora y con consultas, ¿sí? Bueno, por ahora, para mí ya es suficiente. Si tienen alguna pregunta, yo estoy aquí para contestar. Esta semana, ¿sí? O sea que ya mañana tienen cargada el aula con la segunda clase y terminamos, digamos, cerraríamos la unidad 1, que ya les conté. O sea, que llegaríamos hasta verdad y validez. Por eso, ustedes vieron que el cuatrimestre va así, son 4 clases parcial, 4 clases parcial, pum, 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 y cuando queremos acordar, realmente corremos, pero bueno, sepan un poco activar esa dinámica para que les sea... la idea es que la semana que viene ustedes empiecen a trabajar sobre el práctico, pero... Esperen. Porque mañana tengo... Me dice acá... que me tengo que concentrar. Mañana tengo con la comisión A y B que tuvimos, claro, que no tenemos, por eso, la semana que viene nos vemos en sincrónico, pero ya con el práctico, esa es la idea. Entonces estamos todos juntos, ¿sí? Ya A, B, C, por lo menos quedamos unificadas, y D, bueno, después Carmen se va a ir sumando. Porque Carmen me está llevando algo así como una materia paralela, estamos coordinando los temas, y bueno, no quisimos desarticular todo lo que ella hacía y todo lo mío, pero estamos como llegando juntas a los temas previo entre nosotras, y después vamos a ir comunicándoles cuando las vemos juntas. Carmen tiene una porción horaria mucho menor, entonces no podemos coordinar absolutamente juntas la materia, entonces por eso quedó así. Y por eso yo me estoy haciendo los líos. Como no los vi
a ustedes la semana pasada, entonces ahora a ustedes se les carga de alguna manera 2 teorías juntas. Pero bueno, ustedes ya la tenían en realidad, ya podían haber accedido al aula la semana pasada. Y los compañeros de mañana tienen la, digamos, la libertad de que como no tienen clase, avanzan con la teoría, pero ya la tuvieron la clase pasada, y la semana que viene sí nos encontramos las 3 comisiones, miércoles y jueves, seguidas, para hacer el trabajo práctico. ¿Estamos? ¿Respondí a tu pregunta, Melissa, o hice mucho lío? Bueno, ahí va. Mis argumentaciones. Bueno, chicos, les mando un beso grande, me encanta verlos. Algunos son